este momento ya lo tenemos en estudios al doctor Carlos Sagnay de la Bastida. Él es candidato presidencial por el movimiento Fuerza Ecuador, lista 10. Vamos a hablar con el doctor Sagnay sobre su propuesta en caso de llegar a Carondelet en las próximas elecciones, y que, bueno, ha sido la sorpresa de la semana que pasó, porque el día viernes, pues justamente se anunció su candidatura a presidente de la República por el movimiento FE, el movimiento que dirige, si no me equivoco, el abogado Agdalá Bucaram Ortiz, expresidente de la República. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por estar aquí en este espacio. Muy buenos días, muchísimas gracias por su invitación. Un cordial saludo a todos los que lo escuchan y lo ven por este medio digital. Yo decía que usted fue la sorpresa de la semana. Sí, pues aquellos que me daban por muerto se equivocaron, porque yo lucho hasta el último segundo, hasta el final. Así que le metimos un gol a la partidocracia en las postrimerías del tiempo suplementario, más o menos como en el minuto 90 más 6. ¿Usted estaba ya en conversaciones con el expresidente Bucaram días antes o esto fue de un momento a otro? Como la ley electoral nos exige a los que somos independientes a tener el auspicio de una agrupación política, yo estuve trabajando en ello desde hace meses. Visité o hice contacto con prácticamente todas las agrupaciones políticas, partidos y movimientos políticos. Algunos de ellos no quisieron reunirse conmigo. Por ejemplo, contacté al presidente del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que es colaborador de Lazo, y le dije que quería una reunión con él. No la dio, no tuvimos reunión. Dijo que iba a dar reunión y no la dio. Así que no tuvimos. Con Nebot busqué una reunión, no solamente ahora, la he buscado por años y nunca ha dado una reunión. A pesar de que mi proyecto político es liberal en lo económico. La diferencia obviamente que ellos ven es que mi proyecto político es liberal para todos, a diferencia de ellos que son para un grupito. Esa es la gran diferencia, pero liberal es liberal, y liberal de lugares desarrollados. Y ellos lo saben bien, porque lo he demostrado a través de los años de participación política. Lo otro que tal vez les moleste un poquito, aparte de mi capacidad, experiencia, conocimiento, es que mi proyecto es netamente social en lo político. En lo político. Esto significa que mi proyecto es dar los mayores presupuestos jamás vistos en Ecuador en educación y salud, porque una nación desarrollada se preocupa por sus niños y por sus ancianos, y sin embargo nosotros hemos visto aquí que gobiernos que se declaran ser de izquierda les roban los dineros a los ciudadanos de sus futuras pensiones o actuales sin ningún rubor. Y eso no es algo que yo promuevo. Yo promuevo grandes presupuestos en salud, grandes presupuestos en educación, para que los niños se eduquen, para que los niños cuando ya sean adultos puedan determinar quién los engaña y quién los defiende, porque están muy confundidos. Por ejemplo, el hecho de que participo ahora como candidato presidencial les molesta a algunos porque es fe. Sin embargo, como le digo, allí dos ejemplos que no se reunieron conmigo. Del MPD tampoco se reunieron conmigo. Claro, hay diferencias allí en la parte económica, pero para llegar al poder es necesario hacer ciertos sacrificios, como por ejemplo lo he hecho ahora. Tengo un capital político que lo he ofrecido a movimientos políticos que no tienen ningún capital político, pero a ellos eso no les ha importado. A ellos lo que les ha importado es simplemente el capital. Y algunos de ellos han pedido cifras astronómicas para dar la candidatura presidencial. Es decir, no les importa. O sea, ¿venden la candidatura? Indudablemente que sí. Y yo no compro. Yo no compro espacio político y yo no compro espacio en entrevistas, como a usted le consta. Yo jamás pago por entrevistas, jamás he pagado por una candidatura.
He sido candidato presidencial en 2 ocasiones, auspiciado por un partido político en el año 2006 y por un movimiento político en el 2009. Esta es la tercera. Sí, y yo no he dado ni un centavo. Lo he hecho simplemente con mi capital político, con mi conocimiento, con mi experiencia. Y en esta ocasión me topé que, a pesar de que busqué a movimientos políticos que no tienen ninguna trayectoria o que también están de bajada, porque si ya han participado anteriormente, tienen un bagaje que cargar. Además que el mayor bagaje es quienes los han fundado, quienes son sus dueños. Por ejemplo, partido político número 4, número 9, son de los hermanos de Moreno. El partido político número 8 es de un prófugo de la justicia que está en Perú, buscado por la ley. Tenemos 2 exministros que están presos, de la lista 5 y de la lista 16. En el caso de la lista 16, el señor Mendoza, muy cuestionado por la forma como obtuvo su movimiento político, que lo obtuvo sin recoger firmas, que lo obtuvo por lo que se dice, al menos en las redes sociales, que hubo un pacto con la señora Tamaint, de tal manera que la señora Tamaint no se le siga el juicio político que le correspondía. Estas cosas yo las estoy diciendo no como noticia, porque todo el Ecuador lo sabe, sino que hay que recalcar que yo sí he buscado por todo lado y yo no encontré una sola persona, parte del partido Fuerza Ecuador, que me ofreció la candidatura presidencial, que me pidió que yo busque mi propio binomio, que me pidió que yo ponga mi propio programa de gobierno, como lo he hecho, el cual incluye como eje fundamental la lucha contra la corrupción, ser duros contra el crimen y duros contra las causas del crimen y reformar el sistema judicial de tal manera que nosotros tengamos una justicia en la cual nosotros podamos confiar, que sea independiente, que sea imparcial. Con eso está de acuerdo Abdalá Bucaram. Así que tratar de criticarme a mí porque yo logro la participación política con la única agrupación que me dio esa oportunidad sin pedirme absolutamente nada a cambio. No me han pedido un centavo, ni tampoco me han puesto condiciones. Lo único que hay aquí es especulaciones. Y si llegas a presidente, entonces tendrás que pagar favores. Aquí no hay ningún favor, señores. Aquí se ha dado una oportunidad a una persona que tiene capital político y que ha sido apreciado por un movimiento político o partido político, por cualquier razón que tengan, pero que ha sido despreciado por el resto. Entonces, ¿de qué se quejan? Se quejan de que yo logro participar en unas elecciones presidenciales después de 11 años de tratar de conseguirlo y después de haber sido 2 veces candidato presidencial, porque aquí se manipula el tablero electoral, porque tenemos candidatos que son despreciados por la ciudadanía, por el 70% de la población que los rechaza y que tienen que manipular encuestas, poner encuestas de que fulano tiene 30% del 30%, entonces ustedes tienen que multiplicar, señores, por 0.3. Aquí no hay un solo candidato presidencial que tenga o que se acerque a 10%, y sin embargo los encuestadores siguen engañando a la ciudadanía. Por eso yo quiero dar los mayores presupuestos en educación y salud, de tal manera que la gente se dé cuenta de que los están engañando. Doctor, voy a darle paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está desde exteriores, que tiene más inquietudes. Gustavo. Gracias, Jaime. Ingeniero, buenos días. Un gusto tenerlo aquí en Los Especialistas. Bueno, luego de esa explicación que usted ha dado sobre su participación por tratar de mejorar la vida de los ecuatorianos en una tercera ocasión como candidato a la presidencia de la República. Y ya usted ha explicado abiertamente pues, en diferentes medios de comunicación esa crítica que tiene directamente sobre el haber aceptado esta propuesta en un partido que, dicen algunos, pues tiene rabo de paja, otros dicen pues que hay señalamiento por parte de sus integrantes. Pero más allá de eso, doctor, lo que nos interesa saber del candidato es su pensamiento ideológico para el cambio que necesita este país. Hablemos del tema petrolero, del cual entiendo usted es un conocido experto en ese tema. Hoy en día, desde los gobiernos anteriores y en el actual, se han venido rasgando las vestiduras por el tema
de la venta del petróleo. Dan nombres de capos, yo no voy a dar nombres porque no me quiero meter en líos, pero aquí es evidente que ha habido un manejo muy direccionado en contra del beneficio común de los ecuatorianos. La venta regalada del petróleo, el monopolio de esos que venden el petróleo y finalmente pues la caída del precio del petróleo. ¿Cuál será el futuro del Ecuador considerando que todavía necesitamos de ese petróleo? Bueno, yo lo he venido diciendo ya desde hace muchos años. Recuerdo que en el año 2012, si no me equivoco, ya indiqué que debemos olvidarnos que somos un país petrolero. Nosotros, o sea, ya en ese tiempo teníamos prevendido el petróleo ecuatoriano por años, es decir, lo teníamos hasta en ese entonces, hasta el año 2018. Era evidente que conforme iba a pasar el tiempo, íbamos a seguir progresando en ese sentido. De lo último que me enteré en alguna ocasión, y no creo que sea fidedigno, es que teníamos prevendido el petróleo hasta el año 2028. Eso tiene que haber superado ya el año 2030. Entonces, ¿qué sucede? Que vienen nuevos gobiernos, como el próximo, que se encontrará que no tiene ingresos. Yo decía en el año 2009 que iba a hacer crecer a Ecuador orgánicamente sin un solo dólar de deuda externa. Ahora ya no puedo decir eso. Tuve que quitar eso de mi programa de gobierno para el año 2021 porque es imposible, porque no hay ingresos. Y yo no acostumbro a mentir, yo no acostumbro a exagerar ni a ofrecer algo que no se pueda cumplir. Así que es evidente que nosotros estamos con la bomba de tiempo del déficit presupuestario y de la deuda. Cosas que expliqué con lujo de detalles en mi artículo Ecuador Quebrado, que si no me equivoco fue de octubre del año 2014. Son 6 años atrás. Y que los medios de comunicación masivos nunca quisieron publicar mi artículo. Yo fui a diferentes diarios, recuerdo haber estado en el Diario Expreso hablando con el director, el dueño, que me publique eso, no lo publicó. Ahora vemos que el hijo de él es ministro en este gobierno que hace lo mismo que el gobierno pasado. La diferencia está es que en el gobierno pasado callaba a la prensa con amenazas de quitarle las frecuencias, de no darles publicidad, etc. El actual también los tiene en esa misma situación porque es evidente que hay un conflicto de interés. Y ese conflicto de interés se nota no solamente en un diario, se nota, y lo han hecho público, en muchos medios de comunicación. La prensa tiene que ser independiente, que tengan sus inclinaciones políticas durante campaña, que tengan simpatía por alguien, no se les quita eso, pues somos seres humanos y cada uno puede tener su interés de esa naturaleza, pero no tener este tipo de intereses creados, no este tipo de compromisos, porque es evidente que no van a hacer ni cumplir la función para los que ellos están diseñados. Y le estaba diciendo que este gobierno hace exactamente lo mismo que hacía el anterior. Es decir, no le ha importado que hay una bomba de tiempo del déficit. Lo que ha hecho es trasladarla año a año y ahora la traslada al próximo gobierno, igual con la deuda. Siguió creciendo y continúa trasladándola año a año, sigue obteniendo préstamos para pagar los intereses de las deudas, es decir, tarde o temprano esta bomba va a explotar y lo que queda para el ciudadano ecuatoriano es determinar quién es la persona más indicada para resolver los problemas nacionales del déficit, de la deuda, de la falta de empleo en el país actual que tenemos, que está en crisis. Y yo les estoy indicando que a través de los años he entregado gratuitamente, sin pedir absolutamente nada, ni contratos, ni puestos gubernamentales, he entregado mi tiempo, mi conocimiento, mi experiencia para la ciudadanía, para absolutamente todos nuestros conciudadanos, incluyendo mis rivales. Y yo los invito, una vez más, como lo hice siempre, que debatan conmigo, que vengan con todos sus asesores. Yo no tengo asesores, el asesor soy yo. Y por ese motivo, conozco a profundidad
A mí no me está diciendo al oído nadie qué es lo que yo tengo que decir, como a otros. Entonces que vengan y debatan. Al final de cuentas vamos a tener debate obligatoriamente. Pero recuerdo que en el año 2006 y 2009 no me pusieron en esos debates. Porque siempre se hizo la distinción del grupo fuerte, del grupo débil. De una van estos mismos señores que organizan este tipo de cosas, van direccionando al público, igual como hacen con las encuestas mentirosas. Ahora ya no podrán, porque tengo yo el auspicio de un partido político. De un partido político que ha tenido un presidente de la República, que lo quieran o no, eso es otra cosa. Que especulen qué es lo que yo voy a hacer es otra cosa. Pero la verdad es que tengo el auspicio sin que me hayan pedido absolutamente nada, ni dinero, ni compromisos, ni siquiera han puesto algo diferente de lo que yo tengo en mi programa de gobierno. Es decir, lo que yo antes ofrecía, sigo ofreciéndolo hoy. Bajaré las tasas de interés. Ese será mi primer decreto, bajar las tasas de interés permitiendo la competencia internacional, aunque el banquero, que es candidato, también ahora dice lo mismo. Baja las tasas de interés, pues Lazo. Bájalas ahora. No es que eres banquero, no necesitas llegar a ser presidente para hacerlo. Bien, gracias, doctor. La siguiente pregunta tiene que ver, permítame insistir en este tema, pero tiene que ver más con el tema del petróleo, porque en función de eso están presentándose muchas exigencias, inclusive internacionales, donde se considera pues aplicar algunas medidas impositorias en cuanto al tema de subir los combustibles, ¿verdad?, los derivados del petróleo. Lo catastrófico para cualquier gobierno sería pues que el gas licuado suba también y pierda su compensación para el ciudadano común y se dispare. Entonces, en función de eso, pues hay medidas que se consideran como algunos dicen que son conciliatorias, otros dicen que son imposiciones. El Fondo Monetario Internacional está pidiendo eso, entre esas cosas también la subida del IVA y otras medidas más como bajar el aparato productivo, pero todo viene derivado precisamente de la riqueza con la que nosotros nos fundamentamos, que es básicamente el petróleo. Si los derivados del petróleo suben y el precio del petróleo baja, ¿hacia dónde nos vamos? A ver, eso no es posible, que los derivados suban y que el petróleo baje, porque los derivados salen del petróleo. Si el petróleo baja, entonces los derivados del petróleo no van a subir en precio. Esa es solamente una corrección. Pero, o sea, no está previsto que el precio del petróleo suba dramáticamente. Es decir, no podemos nosotros confiarnos en ello, porque la demanda no supera a la oferta. La oferta es mayor que la demanda y eso continuará en los próximos años porque, por ejemplo, para el año 2030, 2035, países europeos ya no estarán utilizando vehículos de combustión interna, es decir, que utilicen gasolina, sino vehículos eléctricos. Entonces la demanda será menor y eso continuará en todo el mundo. En Estados Unidos también están pensando hacerlo por el año 2040. Entonces no vamos a tener nosotros un incremento de la demanda como para pensar que va a haber un incremento dramático en el precio del petróleo. Por eso yo estoy indicando, y lo indiqué siempre, que hay que olvidarse de ello y que hay que volver a nuestras raíces agrícolas, que darle un impulso a la agricultura, darle un impulso a la industrialización de la agricultura para obtener un valor agregado, que hay que darle impulso al turismo. Es decir, yo, a pesar de que soy petrolero, he venido diciéndolo esto desde el año 2012. Usted puede revisar en Google o en YouTube mi entrevista con Lenin Artieda, creo que fue el 1 de mayo o 1 de junio del año 2012, en una extensa entrevista, unos 14 minutos. Digo extensa porque generalmente ellos sí me han dado una entrevista cada 5 años, ha sido de 4 minutos. Entonces es necesario que si son patriotas, se empiece a buscar a las personas que podemos realizar el trabajo de componer la malograda economía nacional y que no vengan acá como hace el señor Nebot, que dice que ellos van a reformar el Estado fallido. El Estado fallido empezó con ellos en febrero del año 1997, cuando se dio en Ecuador un doble golpe de Estado. Desde allí nosotros hemos tenido golpes de Estado sucesivos. ¿Y quiénes han manejado el poder? Los mismos de siempre. ¿Quiénes han estado manejándolo a Moreno? ¿Quiénes han estado cogobernando con Moreno?
si no ha sido Lazo, no ha sido el señor Nebot, que no lo hacen de frente, pero se nota a leguas. Y eso yo lo veo, yo lo noto, y tengo que decirlo, porque hay que decir las cosas de frente. Estamos en campaña, las voy a decir de frente. Y cuando no estamos en campaña, también lo digo. Así que yo no tengo ningún empacho en decir que si hay un Estado fallido, es culpa de la partidocracia, que ellos han estado siempre presentes. De alguna manera, yo no. Yo soy independiente, los he buscado para conversar con ellos y no han dado la cara, no han permitido. ¿Por qué? Porque ven en mí una competencia, y una competencia fuerte. Así que están invitados a debatir conmigo, vengan con sus asesores, yo iré solo. Vengan a debatir cuáles son los problemas nacionales y cómo los vamos a resolver, porque eso es lo que quiere saber la ciudadanía para determinar quién es el mejor. Y yo de antemano se lo digo, yo soy el mejor. Y eso también lo escribió Diario del Universo en el año 2006. Puede ver usted del mes de junio, creo que primero de junio 2006, la señora Gisela Ronquillo escribió un artículo. 4 estudiantes del Colegio San José son candidatos presidenciales y los nombró: Damerval, Noboa, Álvaro Noboa, Carlos Sañay de la Bastida y Rafael Correa, en orden de edad, porque estudiamos en diferentes años, con diferencias de varios años entre nosotros. Y dijo que había entrevistado al vicerrector del Colegio San José y él había dicho: todos pasaron por mis manos en el colegio. Y recuerdo, dijo que todos eran buenos estudiantes, pero Sañay de la Bastida fue el mejor de todos. Son palabras del ex vicerrector, ahora ya fallecido, pero que están plasmadas en el Diario del Universo de 1 de junio del 2006. Así que esto no es que lo digo yo, esto es historia del Colegio San José. Muy bien, continuamos en estudio con Jaime. Gracias, Gustavo. Ya en la recta final de este diálogo con el doctor Carlos Sagnay de la Bastida. Doctor, entremos al tema económico. Este país, bueno, en este año ha tenido que endeudarse con estos acuerdos que ha hecho el ministro saliente de Economía, Richard Martínez, con cerca de 7.000 millones de dólares, aunque ha recibido hasta el momento 4.000 millones de dólares y hasta fines de año creo que le van a dar 2.000 millones de dólares más al país, pero para que le den esos 2.000 millones de dólares tiene que hacer una ley anticorrupción. ¿Usted va a respetar estos acuerdos que ha hecho este gobierno con este endeudamiento y estas imposiciones que hace el Fondo Monetario Internacional? Aparte tiene que venir para el próximo año una reforma tributaria donde piensan subir el IVA al 15% de una manera progresiva. ¿Qué va a hacer el doctor Sagnay? A ver, en primer lugar tengo que indicar que es inético, o mejor dicho, no es ético, que un ministro salga y vaya al BID. Esto es como que un ministro... Elegido el ministro del año, ¿eh? Esto sí, yo no sé por qué, pero es tan inadmisible como que un ministro salga de funciones y se vaya a trabajar para Odebrecht. Es bastante sospechoso, ¿no? Y no es la primera vez que yo veo esto ni que yo digo esto. La Constitución lo prohíbe. En el año 2006, cuando yo era candidato presidencial, yo en las radios me oponía a que el entonces presidente de la República siquiera aspire a entrar a la Organización Mundial de la Salud, porque eso es lo que quería hacer. Y no lo consiguió, porque yo estuve de radio en radio diciendo que eso no es correcto. Porque está leguas, ¿cómo es eso? Que una institución que le está dando préstamos al Ecuador, después le da un trabajo al ministro. Entonces, ¿para quién trabajó el ministro? ¿Para el Ecuador o para el BED? Es una buena pregunta. Entonces, lo que usted me dice, evidentemente que yo voy a revisar. Yo de frente le tengo que decir, o sea, cuando se hace una negociación con cualquier organismo internacional, hay que defender los derechos de los ciudadanos ecuatorianos. Hay que buscar el beneficio, el mayor beneficio para nuestra nación. No estar del otro lado, del lado del que nos da préstamos o que nos da servicios o que son los socios comerciales. Por eso cuando yo hablaba desde el año 2006 de tener
acuerdos comerciales con todos los países del mundo, se entendía mal porque creían, claro, con justa razón, que uno se va a entregar a los socios comerciales. Ese ha sido siempre el temor de la gente de izquierda. Con razón, porque eso es lo que han visto toda la vida. Jamás han visto a una persona que defienda los derechos de los ciudadanos ecuatorianos como lo estoy prometiendo yo. Yo no tengo ningún empacho en conversar con el Fondo Monetario Internacional o quien sea, pero siempre defendiendo los derechos de los ciudadanos ecuatorianos y buscando el mayor beneficio para los ciudadanos ecuatorianos. Doctor Sagnay, ya la última pregunta para cerrar este diálogo. En caso de que usted llegue a ser presidente de la República, ¿cuál serían tal vez el espacio que tendría el expresidente Bucaram dentro de su gobierno? Cuando sea presidente de la República, el presidente de la República seré yo. Por ahí algún tipo sin ninguna imaginación hablaba de que Bucaram iba al poder. Esas cosas no son así. Nosotros no hemos conversado sobre este tema. Será un momento dado en que conversemos. Ellos obviamente dan el aporte del partido político. Yo no fuese candidato presidencial y no podría hacer o implementar todo mi programa político si no fuese porque soy candidato presidencial. Entonces es evidente que en algún momento dado tendré que conversar con Abdalá Bucaram, que es la persona que lidera el partido Fuerza Ecuador. Pero al momento yo no le puedo decir, porque no he tenido esa conversación. Yo le dije claramente que a Fuerza Ecuador no me ha pedido absolutamente nada, no me ha puesto ninguna condición, pero que en algún momento conversaré con él. Yo creo que está bien. Yo no rehuyo ningún diálogo, pero no le puedo decir de antemano qué función va a tener, porque no hemos conversado sobre el tema. Doctor, ¿quién financia su campaña? ¿Mi campaña? ¿Cuál? ¿Esta de venir a Ecuador en directo? Se necesita recursos para movilizarse. El partido va a ayudar también para... El partido tiene sus recursos, tiene sus bases, tiene su estructura, tiene sus seguidores. Y yo también, los míos. Usted vio la precampaña que yo hice durante todo este año, durante el tiempo de pandemia, del encerramiento en el que estuvimos. Usted vio. Y usted no puede imaginarse que yo hice eso solo. Eso lo hicieron todos mis seguidores. Aquí está acompañándome a mí una de las personas que hizo el trabajo, compartiendo con muchos grupos en Facebook, en otras redes sociales. Su hija ayudó. Él tiene un colaborador que también hizo lo mismo y que su hija de 11 años me donaba vídeos promocionales y que hasta fueron criticados porque no eran profesionales. Por favor, o sea, nosotros trabajamos con el corazón, no con el bolsillo. Nosotros trabajamos con nuestro conocimiento, nuestra experiencia, poniendo cada uno, aportando cada uno con lo que tiene. Aquí no hay una campaña millonaria, no, aquí hay una campaña millonaria solamente en buen sentimiento, buen corazón, para todos los ciudadanos, con amor a la patria. Quiero agradecerle, doctor, por haber aceptado esta entrevista aquí a Ecuador en Directo. Muchísimas gracias a usted.